El equipo económico viene negociando con los equipos técnicos del fondo ya desde hace bastante tiempo. Bueno, el primer tratamiento informal, un tratamiento no oficial, si se quiere, se dará hoy en una reunión que el board del Fondo Monetario llevará a cabo en Washington. Mientras pasa todo eso, vamos a ver qué sucede con el gobierno argentino. Estamos en comunicación con Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fernando. ¿Cómo andás? Como bien decís, una semana clave para el gobierno en términos de definiciones de algo que viene hace mucho tiempo, de algo que nadie duda demasiado que va a suceder, que es justamente un acuerdo para la renegociación de estas deudas que tenemos la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Lo que resta saber es si le dan o cuánto poder de fuego le dan al gobierno argentino para llegar a las elecciones Bien. dentro de las condiciones pactadas o pautadas por el propio gobierno, lo que necesita y lo que le pueden llegar a dar. ¿Por qué? ¿Dónde está el gran punto? Un informe, varios informes, los cuales estuvimos viendo, distintas consultoras y algunas fuentes en off, lo que señalan es que hoy las reservas netas internacionales están casi al mismo nivel de cuando se fue Alberto Fernández del gobierno allá por diciembre del 2023. Recordemos que el 7 de diciembre, cuando deja el gobierno, tenía unas 11.600 millones de dólares negativos en las reservas netas. Hoy están en los 10.700 millones. ¿Sí? Y eso es lo que está generando preocupación en el mercado y en distintos ámbitos del mundo empresario, en donde lo que están viendo es que no tienen muy claro qué es lo que va a pasar hacia adelante. ¿Sí? Más allá de las dudas que dejó el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando habló, cuando no descartó la flotación y cuando no definió si el crawling peg va a seguir en el ritmo que está ahora o no. Se abandonó la idea de la unificación de la tasa de evaluación y la tasa de inflación para salir del cepo, donde muchos están especulando justamente si esperan a tomar decisiones al momento de la salida del cepo, y otros tanto que dicen en este contexto no vamos a invertir absolutamente un peso en ninguna, ni un dólar, menos todavía, en ninguna de las situaciones en que la incertidumbre esté todavía. ¿Por qué? Básicamente porque lo hablabas hace un ratito con Ramiro Tosi, el staff del Fondo Monetario Internacional le estará contando informalmente al BOAR cuáles son los avances y cuál sería el plan que todavía no aprobaron. ¿Por qué? Porque tiene que ver, la definición es netamente política. ¿Sí? Generalmente, para comentarle a los televidentes un poco cómo es el proceso, habitualmente había un staff report donde había un cierto acuerdo anterior de lo técnico con el gobierno, se conocían esas condiciones y después el BOAR era el que terminaba definiendo políticamente si eso que había llegado como un acuerdo técnico, lógico, recordemos que vienen los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, vienen al país, hablan con distintos sectores, se juntan en Estados Unidos también cuando van los funcionarios de la Argentina y cuentan un poco, no hacen más o menos, sacan cuentas de qué es lo que va a suceder. Una vez que tienen las cuentas hechas, digamos, no hay mucho para hacer ahí, lo elevan al BOAR y el BOAR dice, bueno, ok, estas cuentas están bien, creemos que es correspondiente o no, digamos, ¿no? Entonces, generalmente el BOAR hace lo que Claro, lo que dice pasa es que uno también, el Ariel, staff report. tiende a creer que el caso argentino es tan especial y la Argentina hoy por hoy ocupa más de un tercio de los préstamos totales del Fondo Monetario, que aún con tanta regulación y tanto protocolo tan estricto del fondo, uno tiende a creer que siempre el tratamiento para la Argentina es diferente.
Efectivamente, bueno, Ujú. porque hay un montón de condiciones en el medio, Fer, que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Por lo pronto, sabemos que uno de los conflictos sociales más grandes que está pasando últimamente en la Argentina tiene que ver con el reclamo de los jubilados Ujú. y con qué va, digamos, un poco la caja que usa el gobierno para destinar al pago de las jubilaciones. En ese contexto, hay como otros pedidos del fondo para revisar algunas cajas previsionales, como la de los docentes y los años de aporte y de jubilación. Hay algunas cuestiones que siguen dando vuelta en uno de los puntos centrales. Ahora, ¿qué es lo que generalmente cuando hablamos con gente que conoce el Fondo Monetario, que estuvo en negociaciones justamente con ese organismo, es qué cosas se tocan y qué cosas no? Digo, ¿no? El fondo pide muchas cosas, el gobierno es el que decide esto, no lo negocio. Bueno, Ujú. hasta ahora el gobierno de Javier Milei ha negociado prácticamente todo, digo, la baja del gasto no está solamente en la cuestión del Estado como funcionamiento, digo, dentro de los funcionarios, de los que llamaban ñoquis en su momento, sino básicamente de aquellos gastos que estaban vinculados con, por ejemplo, la obra pública y las jubilaciones, un porcentaje muy fuerte que siempre el fondo lo había puesto como uno de los puntos centrales. El tema ahora es qué pasa con el dólar, ¿no? Y si acepta finalmente el Fondo Monetario Internacional que no haya una devaluación para ponerlo un poco más en línea con lo ideal y poder captar reservas internacionales, o si en realidad le permite seguir jugando esto, por lo menos hasta las elecciones, aunque con un esquema Ujú. diferente. ¿Cuál Claro. es el temor? Que en poco tiempo se le vayan todos los dólares que pueden llegar no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino que habría también una cierta lógica atada con el acuerdo de renegociación de deuda, con envíos de fondos de organismos internacionales de crédito, de otros, como el Banco Mundial, que podrían llegar a darle el poder de fuego para intervenir en el mercado si esta volatilidad con el dólar sigue existiendo, teniendo en cuenta todas las demandas que va a tener de Claro. dólares el país, porque ya no está solamente con la plata, los pesos que hay más o menos en la calle, sino también hay muchos números que están viendo por todos lados, tanto el mercado como el propio Banco Central, ¿no? ¿Qué pasaría si este acuerdo concreta la salida del cepo y Ujú. en base a eso, qué dólares empiezan a ir y hasta cuánto aguantan con este nivel de reservas netas que realmente es muy, pero muy preocupante para todo el mercado, ¿no? Sí, está claro que por allí viene la principal preocupación, digamos, sobre todo me imagino desde el punto de vista del Fondo Monetario, de que no se repita la historia, ¿no? De que no ocurra lo que ya ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri, donde esos dólares que supuestamente iban a servir de puente hasta acomodarse en la situación cambiaria, finalmente se gastaron rápido bueno, pasó exactamente lo que el fondo nunca quiere, que los dólares de sus préstamos sean utilizados para definir un determinado tipo de cambio. Y aquí digo, suena muy complejo, suena muy complicado creer que la Argentina va a recibir estos fondos frescos y que no van a ser utilizados en el mercado de cambio, ya sea con un esquema cambiario como el actual o ya sea con un esquema de bandas cambiarias. Está claro que la Argentina quiere esos dólares para usarlos. Efectivamente. A ver, y el punto es, porque digamos, el gobierno le lleva al fondo un esquema de situación, digamos, ¿no? Superávit, mejoras en las cuentas, un montón de otras cosas, pero básicamente el fondo lo que dice, ok, pero necesitas los dólares de fondo a pesar de que va a haber una cosecha, digamos, va a haber liquidación de cosecha, de que la energía ya empieza a generar una buena venta y genera dólares. Digo, todo eso, a pesar de todo eso, llega ahí. ¿Por qué? Básicamente porque hay algunas cuestiones que el fondo no va a aceptar. Por Ujú, ejemplo, bueno, claro. de hecho ya lo dijo, ¿no? El fin del dólar blend en junio,
Y en el campo muchos están diciendo, ¿y entonces por qué voy a liquidar todo ahora, Sí. sabiendo que después de eso, y si llega a haber una liberación del cepo, digamos, las cuentas pueden llegar a ser distintas, o por lo menos hay Y mucha me puede incertidumbre, generar un prefieren tipo tener de el cambio grano. aún mejor del que hoy me genera el dólar blend. Exactamente. Entonces, el punto es que está atrapada la Argentina. Mira, te voy a otro punto. A ver. Las famosas inversiones en dólares, ¿no? El RIGI, y cuánto entró por el RIGI, pero especialmente cuánto no entró en inversiones por esta incertidumbre cambiaria. ¿De a dónde justamente fueron esas inversiones y llegaron todas las que debían llegar? Si uno se pone a pensar en Vaca Muerta, que es el lugar en donde más concentró inversiones, lo están haciendo las empresas que ya están ahí, digo, que ya tienen inversiones y que necesitan tecnificarse. Los grandes jugadores mundiales todavía no están dentro de Vaca Muerta porque no están viendo las condiciones. A ver, básicamente lo que están diciendo es, hasta que no haya cepo, hasta que siga habiendo cepo, mientras siga haciendo cepo, y no, digamos, y no tengan la posibilidad de girar libremente dividendos, y no haya una normalización del mercado cambiario, no van a poner plata. Por lo tanto, Claro. habrá las cuentas, y que la vamos a hacer, la vamos a compartir, porque ya tengo algo de información al respecto, la pérdida de inversiones en términos, digo, comparado con el RIGI, por esta incertidumbre, es casi el triple de lo que se Claro. invirtió hasta el momento. Lo que empieza a pensar es, no sé cuánto está generando de beneficio este tipo de ventajas, de algún modo, que llega a estar dando. Esto es lo que está pasando en el círculo rojo, que está mirando, está olfateando incertidumbre, que está viendo también algunas contradicciones en discurso y en acción, en donde hay mucho ruido en el medio. Digo, para ser muy claro, lo que está pasando con la venta de Telefónica Argentina y el grupo Telecom, que está encabezado nada más ni nada menos que por el grupo Clarín. Digo, si uno se pone a pensar, Héctor Mañeto es uno de los líderes de la Asociación Empresaria Argentina, ¿no? Un sector que es más, es el círculo morado, digamos, ¿no? Es Claro. el más rojo de los que podemos llegar a ver, y digo, mete mucho ruido a ver qué pasa en el medio de todo esto, y básicamente el mundo mira qué hacen los de adentro. En ese contexto, yo cuando estoy charlando con muchos empresarios, estamos hablando de las pymes que están pasando por situaciones complejas, no Sí. estamos hablando de las medianas que están en ese temor de si invierten y se agrandan o resisten a la crisis del mercado. Estamos hablando de las grandes empresas que toman definiciones más a mediano y largo plazo, que están siendo vistas esos movimientos por el resto del mundo, y hasta ahora lo que les van contando cada vez que le preguntan del exterior es nada. Por ahora hay que estar tranquilos, esperando. Son muchas buenas declaraciones, son buenas intenciones, coincidimos en lo ideológico, pero en lo pragmático todavía hay que ver hasta dónde llega el plan de Javier Milei y de Luis Caputo, Claro. teniendo en cuenta Digo, esto, la es falta de claro, dólares que claro, tienen, ¿no? es claro, Ariel, que hay un escenario, al menos una sensación de cambio de programa, digamos, en el sentido de que por lo menos el programa económico hay cosas que se sabe que no van a cambiar, pero claramente va a entrar en una nueva fase diferente de la que estamos viviendo hoy, con un nuevo esquema cambiario, con obligaciones que puede poner el Fondo Monetario y aún no conocemos. Y encima cada vez más cerca de las elecciones, ¿no? Aquí en la Ciudad de Buenos Aires se va a votar el 18 de mayo, o sea, falta nada. Se entiende que este fin de semana se definirán los candidatos, con lo cual a todo eso se suma la etapa preelectoral, que desde luego también empieza a marcar distintos ritmos para las decisiones económicas. Contame un poco qué pasó en este fin de semana. ¿Qué viste del gobierno, sobre todo con lo que tuvo que ver ayer
con la marcha multitudinaria en Plaza de Mayo, con algunas reacciones del gobierno tratando de meterse de lleno en el tema de derechos humanos, que sabemos que es un tema que no siempre está al tope de la agenda de este gobierno. ¿Qué te quedó de este fin de semana? Mira, Fer, hay varias cosas interesantes para plantear y tiene que ver justamente con cómo se le adelantaron las cuestiones más políticas y sociales al gobierno en un año que todos sabíamos, por ser electoral, iba a tener algunas complicaciones. Empecemos con el fin de semana que arranca el viernes. ¿Por qué? Claro. Porque arrancó, estuvo el festival de muchos jóvenes, de muchos chicos en San Isidro que conoció Lollapalooza, que cumplía 10 años en Argentina, en donde hubo muchas críticas al gobierno de Javier Milei, artistas e incluso Sí. una polémica, ¿no? Un video hecho por inteligencia artificial donde se le veía a un Javier Milei voraz, digamos, ¿no? Con sangre en la boca. Digo, hubo muchas críticas hacia el gobierno. Eso genera una incertidumbre muy grande porque justamente la juventud es un nicho importante para los libertarios, ¿no? Y de hecho hubo muchas reacciones en las redes sociales de parte de libertarios diciendo es el fin de este festival, ya no lo vamos a querer más y demás. No, digo, por un lado ya veíamos esa situación. El domingo, justamente el 24 de marzo, ayer, perdón, el lunes 24 de Sí. marzo, cuando el gobierno difunde muy temprano ese video eternísimo que hizo Agustín Laje, tratando de contar, de decir o de reclamar la verdad entera y, digamos, no solamente retomando la lógica de la teoría de los demonios, sino que casi volviendo sobre el eje sobre el otro demonio, digamos, ¿no? De lo que plantea esa teoría, digamos, puso algo que parecía, digo, que sigue, que es continuidad de lo que se pensaba. Es más, lo llamativo es que es más cercano a lo que piensa la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien Javier Milei está absolutamente distanciada, y que de lo que venía planteando el gobierno. El gobierno básicamente lo que hizo fue financiar todas las políticas de derechos humanos, ¿no? Digo, Claro. hay centros históricos que están casi sin funcionamiento porque no tienen empleados para estar. Ahora, si vos lo pensás desde el punto de vista de la agenda política, es algo que el gobierno estaba esperando, básicamente porque ahí es donde quiere confrontar o quiere llevar la discusión actual, porque es donde se siente cómodo, es donde está, digamos, como oposición, lo ve claramente al kirchnerismo, en donde su comodidad para tener un tópico más común le parece mucho mejor y le deja en manos a la oposición esa situación. Ahora, ¿qué pasó en el día de ayer en la marcha? La unificación de todos los sectores en algo que generalmente tiende a tener como matices, ¿no? Una línea, algunos organismos, distintas miradas. En el día de ayer fue una unificación de todo eso. Empieza a haber una sensación de que este año electoral, generalmente legislativo, donde hay más rupturas que unidad, porque no tienen que elegir a un presidente, hay algunas cosas que empezaron a darle más continuidad o aceleraron un poco más una versión distinta de la política. Hay que ver si le alcanza la oposición y hay que ver si le alcanza al gobierno para sacar del medio temas que lo Claro. incomodan, obviamente el caso Libra, obviamente la cuestión económica cotidiana, la inflación que no cede, está muchísimo mejor que antes, pero dejó de ser ya algo que, digamos, una bandera de festejo constante. Hay algunas otras cuestiones que le empiezan a preocupar y especialmente qué es lo que va a pasar después de este acuerdo si es que tiene que dar una mala noticia, ¿no? Está muy claro, y está muy claro también que allí tendrá que ver cómo empieza a mezclarse todo esto y toda esta discusión pública con la etapa estrictamente electoral, ¿no? Que está cada vez más cerca. Ariel, gracias por este contacto, la seguimos mañana. Hasta mañana, Fernando, nos vemos.
Un fuerte abrazo. Allí Ariel Maciel, el editor de Economía y Política de Perfil, con varios temas. Por un lado, la visión del empresariado acerca de esta coyuntura económica, de esta semana tan difícil que atravesó el gobierno durante los últimos días. Por supuesto, lo que tiene que ver con la expectativa por el acuerdo con el Fondo Monetario y, desde luego, no pasa por alto el tema de la